Bueno, y justamente como lo habíamos anticipado, estamos por comenzar un recorrido hacia uno de los sitios emblemáticos de la Huasteca Potosina, ni más ni menos que el paraje más visitado en nuestra región, la Cascada de Tamul, en la zona norte del municipio de Aquismón. Y aquí donde nos encontramos, pues es más o menos un lugar interesante, pero además significativo para quienes han visitado la cascada por lo que llamamos por arriba, después de haber entrado por el ejido El Naranjito. Aquí frente a nosotros está precisamente el puente de concreto que en condiciones lamentablemente como las actuales, donde no hay agua, porque no hay absolutamente nada de agua, ahorita les vamos a mostrar, vamos a bajar para mostrarles lo seco que se encuentra el lugar. Cuando no hay agua, entonces se puede pasar tranquilamente por el puente que ahora está frente a mí, un puente de concreto, y hacia esta área, aquí corre justamente aquí corre el agua, lo que sería de manera propiamente dicha el río Gallinas. Sin embargo, ahora, como pueden observar, está totalmente seco. De hecho, les anticipamos que vamos a caminar por todo este lecho del río, por todo lo que sería propiamente el Gallinas, hasta llegar a la caída de la cascada de Tamul, para poderles mostrar poco a poco la forma tan desalentadora en la que se encuentra este sitio. No solamente la cascada sin agua, sino también el río Gallinas, que por consiguiente, al no contar con este lecho, pues no tiene justamente corriente que abastezca esta famosa caída de 105 metros, que a la fecha, en este febrero, no existe. Y hace apenas unos minutos empezamos a escuchar este ruido peculiar, pues de agua precisamente, y corresponde a una pequeña bajada que aquí estamos observando. Estamos acercando. Este lugar por el que estamos intentando bajar está sumamente resbaloso, y eso nos da la idea de que aquí donde estamos tiene apenas muy poco que dejó de haber agua. Por consiguiente, esta pequeña bajada casi insignificante, pues está propiciando que esta pequeña poza por la que ahora estamos se empiece a llenar, aunque muy despacio. Nos ha tocado de manera privilegiada ver la manera en cómo se van dando las bajadas de agua. Esta empezó hace apenas unos 3 minutos que la escuchamos y venimos aquí a grabar y a presenciar qué es lo que estaba sucediendo. Y entonces aquí se está viendo cómo se va llenando de a poco esta poza. Y ahora les voy a mostrar lo grande que es, lo profunda, y de alguna manera todo lo que va a tardar, o todo lo que tardaría en llenarse este socavón en el que estamos. Aquí justamente, aquí fue donde nos tocó bajar, resbalándonos porque esto está muy lodoso, esta hojarasca. Casi bajamos en cuclillas, y aquí se nota lo profundo. Es decir, cuando esta poza se llene por completo, tendrá aproximadamente unos 5 metros de hondo. Tuvimos la oportunidad de ver ese proceso. ¿Se acuerdan que yo les platicaba desde Mico? Que cuando bajara, eso iba a ir haciendo. Iba a empezar a llenar socavones. Yo pensé que iba a ir así más fuerte y rápido. Yo también, fue mucho el ruido, ¿eh? Sí, fue muy fuerte como para decir.
Aquí está sumamente resbaloso y lodoso. A ver, voltea. Estos son los estragos de la expedición. Este es el puente del que les platicaba, es justamente donde la gente que llega para conocer la cascada de Tamul por la parte de arriba, pues es el sitio que tiene que transitar. Ahora, este puente, por la parte de abajo, el río Gallinas circula. Obviamente que en temporadas, hablamos de septiembre u octubre, cuando el caudal es demasiado, pues de alguna manera no existe esa posibilidad, porque entonces aquí estaría inundando este puente. Pero ahora vamos a observar y nos daremos cuenta cómo aquí esta área del río, lo que decíamos, donde debería existir justamente río, donde debería pasar el agua aquí en la parte de abajo del puente, pues ahora no hay gran cosa, no hay río, y si acaso un poco nada más de agua, un poco de un lecho muy insignificante, diríamos, en la parte de abajo. Todavía se alcanzan a ver por ahí algunos peces, los últimos que quedan, porque no hay corriente. De hecho, muy pronto, si no llueve, que es lo más probable, pues esta parte va a dejar de tener vida porque se va a secar. Esto donde nos encontramos y lo que vemos hacia allá abajo es el fabuloso río Gallinas, que hoy ustedes pueden observar está convertido en un diminuto charco. Esta es la situación. Esto debería ser el agua que tendría que abastecer a la afamada cascada de Tamul, y sin embargo, como lo observamos ahora, es un sitio muy pequeño, un reducto mínimo de agua, piedras, rocas, algunas húmedas porque llovió en estos días, y un poco de musgo y helecho. Y aunque les contaba hace unos instantes que fuimos a investigar esa pequeña bajada de agua y nos dimos cuenta cómo empieza ya a negar una poza, aunque de manera muy lenta, muy despacio, pues imaginemos el tiempo que se va a tardar. Estamos apenas en la zona de lo que es el puente, es decir, nos quedan aproximadamente unos 800 metros, casi 1 kilómetro para lo que es la caída en donde se forma la cascada de Tamul. Entonces, a lo largo de todo ese paso, la poca agua, la escasa agua que llegue a descender, como esa bajada que notamos, tendría que ir llenando las pozas como la que vimos y otras más. Esta es una que justamente está frente a nosotros en la parte de abajo del puente. El puente que normalmente se cruza cuando las posibilidades climatológicas e hidrológicas lo permiten. Y vean ustedes la profundidad, estamos ahí fácilmente calculando unos 4 o 5 metros. Entonces, para llenar esa poza, pues también se va a tardar muchísimo más. Y acá de este lado, vean ustedes cómo también tiene que llenar lo que sería una nueva poza, que de alguna forma pues es complicado que esto suceda en muy poco tiempo. Esta es una situación similar a la que explicamos hace rato, donde allá abajo se ve un poco de vida, lo último que queda, porque ya es básicamente un charco, ya no hay corriente, no hay lluvias, no hay agua, y lo que sigue es que nosotros vamos a caminar por este lecho que ustedes pueden observar. Se puede andar porque es un camino ya básicamente, pero pues no es otra cosa más que el río Gallinas, total y completamente seco. En algunas áreas seguramente nos vamos a encontrar con más pozas, quizá unas más pequeñas, otras más grandes. Se las vamos a ir mostrando para que se den ustedes una idea de la situación en la que se encuentra el río Gallinas, y que justamente eso ha propiciado que en esta etapa tan anticipada del año ya no haya cascada. Tamul simple y sencillamente desapareció. Esto ya es en sí el río Gallinas. Estamos caminando en esta zona empedrada, aunque hubo un poco de lluvia en las últimas horas.
Lo cierto es que pues aquí se nota como si no hubiera caído o no hubiera caído tanto, porque está completamente seco. En algunos puntos, y a lo mejor lo van a notar en mi vestimenta ya cubierta un poco de fango, en algunos puntos sí ha estado todavía lleno un poco de lodo. Los deslizamientos y los pasos han sido ligeramente complicados por esta situación, derivada precisamente de que el agua todavía en los últimos días estaba presente. Una circunstancia que pues en este momento eso ya quedó atrás. Y este es, por ejemplo, un área donde ya se puede percibir pues con mayor precisión la parte de la sequía que apenas en este preciso punto pues seguramente se ha ido haciendo presente apenas en los últimos días, porque aquí todavía se encuentra húmedo. Pero vean, ya prácticamente estas rocas están en la parte superior, como se puede ver en esa área blanquecina, pues totalmente secas, derivada de que no hay agua, no hay lluvias, no hay corriente, no hay río. Para quienes han recorrido el río Gallinas, seguramente su color azulado, verdoso, y esa belleza que se genera al combinarse con la flora, pues les traerá magníficos recuerdos. Pero hoy vean ustedes lo último que sobrevive de estas pequeñas florecillas, y en esta parte justo frente a nosotros está otra de las pozas con una profundidad aproximada de unos 4 metros, y si ustedes pueden notarlo, ya también con muy poca vida. Ahí abajo, por ejemplo, se alcanzan a apreciar algunos pececillos, a los cuales, si no llueve, si esta poza no crece, les quedará muy poco tiempo de vida. Y aquí, en esta parte, apenas a unos 100 metros del puente, es decir, lo que hemos avanzado sobre el río Gallinas hacia la cascada, o hacia donde debería estar la cascada, podemos observar quizá una de las últimas pozas que sobreviven, de las que mayor profundidad muestran, y que aquí se puede notar frente a nosotros. Es de lo poco, de lo último que aún existe, hablando de profundidad. Y aunque a usted le resulte un poco difícil de creerlo o de imaginarlo, toda esta parte que se ve hacia mis espaldas es ni más ni menos que el río Gallinas, o donde debiera estar su corriente. La parte que está justamente hacia más allá es lo que ya hemos venido recorriendo en estos últimos minutos, y aquí se puede ver hacia abajo cómo prácticamente ha dejado de haber agua, y más hacia el fondo apenas una pequeña poza muy diminuta donde hay algunos pececillos ahí ya en lo último que les queda de tiempo y de vida. Pero pues estas son las consecuencias justamente del estiaje adelantado en este importante río, que ahora está convertido simplemente en rocas y en charcos. Y aquí seguimos avanzando rumbo hacia donde debería estar la cascada, y lo hacemos ya sobre una parte seca, y obviamente algunas florecillas que se mantienen aferradas a esta piedra caliza, que alguna de ellas todavía reviste un poco de humedad y les da a su vez también un poco de vida. Este es un área que justamente por esas características de la piedra misma, ustedes podrán observar, tiene inclusive algunas pequeñas oquedades, de tal manera que cuando esta parte del río lleva agua, pues son precisamente algunas de esas pozas que se forman y que pues representan cierta peligrosidad para la gente que se introduce muchas veces sin imaginar lo que hay debajo. Aquí en esta zona vamos viendo más vegetación que todavía subsiste, a pesar de que pozas como la que está aquí enfrente pues ya prácticamente ha desaparecido, ya también solo un pequeño charco ahí abajo. Y aquí continuamos avanzando por un área que más adelante, sin duda alguna, nos va a ofrecer una perspectiva que también no imaginaríamos.
Y aquí, como podemos observar, hay un letrero que dice no nadar si lo haces bajo su propio riesgo, porque precisamente alerta sobre la presencia y la profundidad de una de las pozas de mayor riesgo en este trayecto del río Gallinas. Sin embargo, donde nos encontramos ahora, más bien sobre las circunstancias que ahora podemos ubicar, nos daremos cuenta que esa poza, que normalmente reviste pues un enorme riesgo por su profundidad, noten ustedes cómo ha descendido su nivel de manera considerable. Incluso por ahí también, aprovechando justamente esta circunstancia, pues igual hay una mayor facilidad para pescar algunas especies. Y ahora que esa profundidad que habitualmente se le conoce a esta zona de la poza, pues está notoriamente disminuida. Aquí en esta oquedad vamos a poder percibir justamente cómo la profundidad, al igual que en otras de las que vimos anteriormente, se va notando más pronunciada hacia abajo, porque es factible poderla observar debido a que ya no tiene agua. Y aquí en esta zona vamos a poder notar hacia allá, hacia la parte más profunda, la manera en cómo queda muy poco de vida, la manera en cómo solamente algunos peces que están ya por ahí sobreviviendo, subsistiendo y de alguna manera pues esperando que ojalá en algún momento llegaran algunas lluvias. Aquí vamos a continuar nuestro avance, nuestro descenso, para poderles mostrar justamente lo que hay o lo que ya no hay en esta zona. Aquí lo que sería, pues como ahora se puede más o menos percibir, un área de aproximadamente unos 6 metros de profundidad, pues ya no llega ni a 1 metro lo último que tiene de agua. Y ahí, en la parte transparente de este lecho, mientras aquí vemos un ave que también anda buscando alimento, decíamos que en esta parte transparente, donde no llega ni siquiera el agua a una profundidad de 1 metro, se alcanzan a ver las últimas especies, los últimos peces que están por ahí, pues seguramente anhelando que llegase a llover para que esta poza vuelva a tener vida y por consiguiente vuelvan también a tener la esperanza de sobrevivir. Aquí podemos verlos cómo se acumulan ahí adentro del agua. Pues hay decenas de peces ahí todavía subsistiendo. Sin embargo, ya la profundidad, reiteramos, es mínima, es muy escasa, y aquí se puede notar hacia arriba justamente todo lo que ha dejado de tener agua. Y esto, sin duda alguna, podríamos afirmar la poza que más agua concentra en este recorrido que hemos estado realizando por lo que debiera ser el río Gallinas, mientras nos acercamos a lo que a su vez debiera ser la cascada de Tamul. Esta es una zona en donde más agua hemos encontrado. Aún así, su profundidad no es demasiado considerable, y pues al mismo tiempo el hecho de que aún le falte mucho para llenarse, eso propicia que si llegara a bajar agua del río Gallinas en la parte en la que hemos venido andando, pues tardaría mucho para llenar todas las pozas que anteriormente le hemos ido mostrando, incluida esta misma, que se encuentra aproximadamente a un 25% de su capacidad total. Y qué decir, por ejemplo, de estas otras, que también están ya, pues si no llueve, condenadas a secarse, y que de alguna forma también representan parte de esas oquedades que tendrían que llegar a su límite para que el río pudiera seguir
su curso normal y allá al fondo, frente a aquella pared, formar la cascada de Tamul. Bajando ese azul del cielo, que todavía nos ha venido acompañando a pesar de que está un poco nublado, pues primero nos da el indicativo de que eso es el río Gallinas, todo lo que hemos venido caminando y que les hemos venido mostrando. Pero todavía unos metros antes de convertirse en condiciones habituales en la afamada cascada de Tamul, está este recoveco, esta profunda poza. Ustedes calcúlenle aproximadamente unos 15 metros, ahí se ve la profundidad, ya está prácticamente seca, aunque todavía tiene un área con un poco de agua. Precisamente ahí la podemos notar, quizá un par de metros a lo mucho, algunos ejemplares de aves ahí abajo, seguramente con la intención de darse un banquete con algunos peces que aún subsisten. Pero vean, son todas estas oquedades las que tienen que irse llenando antes de convertirse en cascada, y son estas oquedades también las que muchas veces la gente no observa cuando se lanza y desde arriba piensa que el Gallinas pues es pan comido, ¿no? Pero de repente abajo en las profundidades hay todavía muchos secretos que no se descubren a primera vista. Y es justamente aquí, frente a estas florecillas silvestres, acuáticas que aún subsisten, y en este pequeño lecho donde predomina el lodo más que el agua, que no va más allá de una dimensión de 3 metros de diámetro, esto que ustedes ven aquí, este pequeño pozuelo, es lo último que queda de agua antes de la caída, que está aquí atrás de nosotros a menos de 10 metros, y que ahora está simplemente convertido en un gran abismo de 105 metros, sí, una altura sumamente considerable, pero que hoy, en este momento, simple y sencillamente no tiene agua. Esto que está aquí, repetimos, es el último charco antes de llegar a lo que sería Cascada de Tamul. Este es el pequeño lecho de agua del que hablábamos, y ya prácticamente aquí esto sería la última parte de roca antes de que el agua que debiera estar aquí cayera en esa altura de 105 metros sobre el río Santa María, que hay que decirlo, en el caso del Santa María, y se puede apreciar desde aquí, también lleva menos caudal de lo que estamos acostumbrados a observar. Ustedes allá pueden ver también la presencia de 2 personas, y lo destaco para que ustedes mismos generen una dimensión de la altura en la que nos encontramos y la lejanía allá abajo donde transcurre el paso del río Santa María proveniente del estado de Querétaro. Y aquí esta roca que se alcanza a notar bajo nuestros pies sería hacia abajo la enorme profundidad donde debería precipitarse la cascada. Obviamente estamos en una orilla donde cualquier paso es importante y que hay que dar con mucho sigilo, y apenas si nos podemos alejar un poquito la cámara para que ustedes dimensionen allá la caída y el paso del río Gallinas. Este es un área donde debería estar la cascada. Aquí se empiezan a notar las rocas totalmente pulidas justamente de el paso del agua cuando se precipita, y que en estos momentos parece simple y sencillamente como una especie de monstruo sediento, como una especie de gigante enfadado por esa desecación que por diversos factores se ha propiciado, y ahora lo tiene así, sediento, sin agua, y sin duda alguna no nada más dejando a la Huasteca Potosina sin su mayor representatividad en lo que a bellezas naturales se refiere, sino también causando un impacto importante al medio ambiente y a los ecosistemas que dependen del paso de este río. Aquí transportamos de nueva cuenta la visualización
Y allá abajo se vuelve a notar el paso del río Santa María. Y aquí donde estamos es simple y sencillamente donde debería de estar Tamul. Y esta es la caída donde debería formarse la cascada, vista desde otra perspectiva, básicamente desde donde está ubicado lo que se llama el mirador. Se puede notar su dimensión, y allá al fondo el río Santa María, ya convertido en cierta forma desde aquí en el río Tampaón. Aunque ahora, ¿qué podríamos decir en esa paradoja de su denominación? Es solamente río Santa María, puesto que no le cae el Gallinas porque no existe. El caso es que esa es la zona que navegan habitualmente los prestadores de servicios desde Tanchachín o desde La Morena. Y ahora, no solamente por el tema de la contingencia, los viajes están suspendidos, sino también porque no hay cascada. Pues sí, Julián, como lo comentas, es pues una situación muy complicada, ¿no? muy difícil en la cuestión económica. Nos pega bastante, sobre todo por la situación de la pandemia. ¿Por qué? Porque no podemos visitar la Cueva del Agua. Entonces el atractivo único que tenemos pues es la cascada de Tamul. Y con esta situación de que ahora se nos seca, pues imagínate, ¿no? Nos pega doble ahí la situación, más aparte pues el impacto ambiental que genera, ¿no? Que ya lo hemos comentado mucho. El estar el río seco por tanto tiempo pues afecta mucho el ecosistema. Probablemente aquí en esta parte resulte un poco complicado reconocerla. Esto que se ve a las espaldas es una de las paredes de la poza que se encuentra a un costado del mirador o a un costado de la caída de la cascada de Tamul. Sin embargo, lo que se alcanza a ver en esta parte es lo último que queda como lecho de agua. Ahí detrás de esa barrera natural de roca estaría la cascada de Tamul. Detrás de esa barrera natural está el abismo de 105 metros. Aquí donde me encuentro, si hubiera agua como sucede en condiciones habituales, la gente estaría nadando y yo no podría hacer esta transmisión porque estaría justamente en el interior del lecho acuático. Sin embargo, ahora en esta poza muy visitada, donde mucha gente se ha internado para refrescarse cuando viene a Tamul por arriba, hoy simple y sencillamente no hay agua. Y aquí podemos observar la bajada del río Santa María, que viene desde el estado de Querétaro y que unos pocos metros adelante debería juntarse con la caída del río Gallinas, que ahora, noten ustedes, simple y sencillamente no está. Un rostro bastante peculiar, sui generis, preocupante. Le podríamos añadir muchos adjetivos, pero al final de cuentas esta es la realidad en este febrero de 2021 y podemos percibir muchas circunstancias que de manera habitual mientras está la caída de agua no lograríamos ver. Sin embargo, ahora ahí está, cascada de Tamul sin agua. Hemos tenido oportunidades anteriores de mostrarles a ustedes más o menos desde este mismo sitio, desde esta misma perspectiva, obviamente mojándonos un poco los pies y las piernas, demostrarles cómo en esta parte hay caída de agua, hay cascada, e incluso hemos tenido hasta el privilegio de llevarles a ustedes también maravillosos arcoíris que aquí se pueden formar. Sin embargo, en esta ocasión pues no tenemos más que decirles a ustedes la consecuencia, mostrarles el resultado de esta afectación que le estamos haciendo al planeta y que hoy se convierte en el hecho de que en la zona norte de Aquismón, nuestro máximo atractivo, la cascada de Tamul, simplemente esté así, sin agua. Allá atrás, abajo, el río Santa María, y aquí enfrente simplemente rocas pulidas, simplemente rocas secas, y la necesidad y por supuesto la esperanza de que en poco tiempo este gigante representativo de la Huasteca Potosina
vuelva a tener vida.